Bájale volumen a las expectativas de los demás. Rita Príncipe. Encuentra las herramientas necesarias para vivir una vida sana y a tono con la naturaleza, mantenerte alejada de químicos tóxicos y criar niños desde una perspectiva holística e integral. Únete a la comunidad de Naturalmente Mamá Podcast, donde te toparás con entrevistas a expertos, recetas, historias de parto, lactancia materna y mucho más. Sintoniza y descubre el poder que tiene el conocimiento para que tomes las riendas de tu salud y la de tu familia. Comencemos. Hola y bienvenida al episodio número 75 de Naturalmente Mamá Podcast. Yo soy Maybelline y hoy conversaremos con Rita Príncipe. Ella es periodista, es coach ontológica y es autora del libro El milagro de mi imperfección, cuando buscar bebés no es una ecuación matemática. Rita es una mujer que ha pasado por un montón de cosas. Ella tuvo un proceso de transformación de más de 10 años. Y este proceso fue producto de someterse a complejos e invasivos procedimientos de reproducción asistida. Luego de tantos intentos, ella decide escucharse, decide abrazar sus imperfecciones y ser madre a su manera, adoptando a un bebé. Decidió convertir esta experiencia tan dolorosa en un camino de crecimiento constante. Y se puso como meta el ayudar a otras mujeres y a otras familias con historias similares, porque no es fácil, no se habla mucho y realmente se sufre bastante en ese camino. Este es un episodio súper lindo. Rita es una mujer increíble. Sin embargo, este es un tema bastante doloroso para muchas. Y puede ser un tema doloroso para ti. Así que si no estás preparada en este momento para escucharlo, yo preferiría que lo pusieras en pausa y volvieras cuando te sientas mucho más lista. Porque sé que vas a aprender un montón, pero no quiero causarte más dolor, porque te puedes remover cosas. Entonces, si estás lista, adelante. Te va a encantar la manera de ser de Rita y vas a conectar mucho con ella. Y si no estás preparada, vuelve después porque te vas a nutrir muchísimo. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos con Rita. Hola Rita, bienvenida a Naturalmente Mamá Podcast. Estoy súper contenta de tenerte porque leí tu libro y realmente siento que abres la puerta a un montón de posibilidades y un montón de conversaciones que realmente no estamos acostumbrados a tener, sobre todo en la cultura latina, ¿no? Bueno, Mabel, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en este espacio tuyo, de que otras mujeres, que además sé que es tu público maravilloso, pues puedan no solamente escucharnos, sino de alguna manera hacer espejo en toda la conversación y en todos los aspectos que vamos a estar tocando hoy. Bueno, yo, como bien dices, y te agradezco que hayas leído mi libro, El milagro de mi imperfección, cuando buscar bebés no es una ecuación matemática. Lo escribí, tardé 10 años en escribirlo, porque la intención no fue escribir un libro, sino hacer terapia. Entonces, porque digamos todo mi proceso de buscar bebés no ha sido único, porque hay muchísimas mujeres que pasan por lo mismo, solo que, bueno, yo me atreví a contarlo. Y bueno, fueron más de 10 años en tratamientos de fertilidad muy agresivos, muy invasivos, que digamos puso en juego mi emocionalidad, mi salud física, mental, etcétera. Y bueno, en ese proceso evidentemente estuve acompañada por terapistas y digamos que yo escribía todo lo que yo sentía, todo lo que yo transitaba. Yo soy periodista, así que necesito la manera de yo sacarme mis emociones, pues es poniéndolas sobre papel, y empecé a escribir y escribir. Y luego pasaron cosas maravillosas, porque en ese tránsito conocí a
muchas más mujeres, muchas más parejas, muy pocas hablaban de lo que sentían. Cuando nos abríamos, porque además a mí me encanta conversar y yo soy muy reflexiva, entonces yo tengo que darle sentido a todo lo que me pasa, porque yo siento profundamente que lo que nos ocurre es por una razón, y la razón es para evolucionar y crecer. Entonces, digamos que todo ese proceso dolorosísimo, yo lo comentaba con otras personas y me encontraba y hacía espejo en ellas, es decir, decía, oye, yo no estoy sola, porque digamos que en mi círculo familiar más cercano era la única que estaba pasando por eso, es decir, yo no tenía con quién hablarlo. Además que yo vengo de una familia muy tradicional donde yo siempre cuento en las conferencias y en las actividades en las que he podido participar, que digamos, en esa familia, al igual que le pasa a otras mujeres, el rol de la mujer se centra en ser madre. Entonces yo debía cumplir con ese estándar. Entonces, bueno, yo estaba aterrorizada porque parecía que pasaba el tiempo y no iba a poder cumplir con eso. Además, yo soy la mayor de una generación de 8 o 9 personas, digamos, entre primos, hermanos y sobrinos. Entonces, digamos que todas las miradas estaban puestas en porque además yo, digamos, compré muy pequeña un juicio que era el que yo debía ser la niña perfecta. Y la niña perfecta es la que cumple todo lo que se espera. Esa niña perfecta debía crecer y convertirse en la mujer perfecta, y en mi sistema la mujer perfecta era la que paría hijos. Así que yo aprendí que la única manera de ser mamá era pariéndolos. Ahora imagínate cuando la vida me pone con ese gran reto de que no iba a poder ser mamá como se esperaba. Entonces evidentemente eso trajo a mi vida un proceso muy profundo de reflexión, porque, bueno, definitivamente lo que se esperaba no iba a ser. Entonces, si yo quería ser realmente mamá, debía transformarme, debía cambiar mucho de lo que pensaba que era para poder realmente buscar otras vías para hacerlo. Y digamos que de eso va mi historia, ¿no? Más o menos. Sí, bastante fuerte, la verdad. Ahora me identifico contigo porque justamente acabo de hablar con mi papá y estábamos hablando de unas cosas y no sé por qué salió el tema y me dice, ay, pero es que yo no recuerdo que tú fueras así, bonchona y de salir y no sé qué. Le digo, no era que no quería salir, era que no me dejaban. O sea, ni mi mamá ni mi papá me dejaban salir, o sea, olvídate. Y me dice, bueno, pero es que tú no terminaste tan mal, tú no te casaste, pues. Y digo yo, wow, mi vida no se resume a ser la mujer de... O sea, yo soy una persona y digo, wow, qué sociedad tan patriarcal que vivimos. Y hemos tenido tenemos que romper todas estas cosas porque no le hace bien a nadie, no le hace bien a nadie el suprimir lo que ellos realmente, lo que una mujer realmente desea con su vida, ¿no? Más allá de tener o no tener hijos, porque eso es otra cosa. Si tú dices, yo no quiero tener hijos, el mundo es como que va a explotar. Nadie entiende cómo tú puedes tomar esa decisión. Entonces, es realmente, no sé, es como que muchas opiniones, ¿no? Acerca de lo que uno tiene que hacer con su vida. Considera que el rol de la mujer está centrado en la maternidad. Y no importa que tú seas una profesional exitosa o que hayas logrado muchas cosas en otros ámbitos de tu vida, pareciera que si no logras la maternidad estás incompleta. Pareciera que tienes que llenar ese globito lleno de deber ser hacia nosotras las mujeres. Y cuando yo hablo del milagro de mi imperfección, Maybelline, la gente me dice, claro, es que tú pudiste ser mamá. Yo digo, sí, pero yo pude ser mamá porque el gran milagro que ocurrió fue que yo me transformé. Y me transformé en todo ese proceso, convertí toda esa etapa de sufrimiento, dolor, frustración, en algo más allá. Y fue desde la conexión genuina conmigo, desde escucharme y entender qué era lo que yo realmente necesitaba, más allá de lo que otros esperaran de mí. Era entender desde el amor propio que yo me debía cuidar,
que yo debía tomar otro tipo de decisiones, porque ese camino yo había emprendido desesperadamente por responder a unas expectativas de ser mamá de una forma, me estaban llevando a algo muy, muy terrible, que era mi afectación de salud, mi afectación emocional, casi pierdo mi matrimonio por no poder manejar todas esas frustraciones. Imagínate 10 años intentando por todos los medios ser mamá y bueno, con un saldo de 3 pérdidas, 5 inseminaciones, 3 in vitros. Digamos, estuvimos bajo mucha presión y mucho dolor. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió? En un momento determinado empecé a escucharme más a mí que a los demás. Y dije, ya va, yo no puedo seguir así. Yo debo pensar primero en mí. Yo debo entender, dejar la obstinación, entender que no puedo controlar los hechos. Eso es muy importante, Maybelline, cuando nos encontramos en estos procesos. Entender qué es un hecho que no puedes cambiar. Y entendiendo eso, aceptar y decidir, bueno, si yo quiero realmente ser mamá, no va a ser por esta vía. Tengo que buscar otras vías, que eso fue un poco lo que me ocurrió a mí. Entonces, digamos, en ese momento yo dije, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero ser mamá, porque si algo me reafirmó a mí durante todo ese proceso fue mi gran deseo de ser mamá, igual que a mi esposo, porque digamos, somos dos, esa es otra, porque uno cree que es uno solo la que sufre, pero ellos también, aunque no lo expresen mucho, tienen otras formas de transitarlo. Entonces, en ese momento dije, mira, yo quiero ser mamá, que es muy distinto a quiero parir un hijo, es muy diferente. Y es algo que tenemos en nuestro pensamiento realmente, porque tiene que ver con nuestro ego, tiene que ver con nuestra necesidad de control que tiene el ser humano, y que la vida te pone en situaciones en las que te enseña humildad y te dice, no, tú no tienes el control sobre lo que ocurre, tú tienes el control sobre lo que vas a hacer con eso que te ocurre. Y en ese momento, después de, por supuesto, muchos años reflexionando y cambiando y rompiendo paradigmas y aceptando una realidad que no iba a ser la mía, empecé a abrazar esa imperfección y decirle, wow, ¿sabes qué? Ya lo entendí, voy a llorar a mi barriga, voy a entender que esa la perdí porque no la voy a poder tener, porque por todos los medios médicos, la vida me está diciendo que no es la vía, no es la forma en la que yo voy a ser madre, y voy a atreverme a pensar en otra opción. Y ahí fue donde mi esposo y yo decidimos adoptar un bebé. Pero era una decisión o era una opción que dentro de mi sistema, dentro de lo que yo había aprendido, pues no era aceptable. No porque me dijeran no puedes hacer esto, sino porque todo mi entorno me enseñó que ser madre era de otra forma. Y yo quería desesperadamente cumplir con ese patrón. Rita, realmente me parece súper importante, ¿no? El hecho de resaltar que esto no fue algo que pasó de la noche a la mañana, que realmente tú pasaste por un proceso. Y creo que hay que exaltar eso, ¿no? De que tú misma viviste ese proceso y te diste el permiso de llorar, de patalear, de tratar, de volver a hacerlo, hasta que al final dijiste, mira, déjame analizar esto y por aquí es que es donde nos vamos a ir. No, porque como tú dices, siempre es como que uno está obstinado en lo que uno quiere y es por aquí y tiene que ser así. Y finalmente te escuchaste a ti, que creo que es súper, súper importante. Fíjate, Maybelline, algo que yo siempre comento y que para mí fue revelador, fue que cuando uno no acepta, cuando uno se obstina por lograr algo de una manera en un momento determinado, así como uno se lo imaginó, se lo soñó, y pasas mucho tiempo en ese lugar, te vuelves una víctima de las circunstancias, te vuelves una víctima que siempre va a tener digamos, en lenguaje y en pensamiento las excusas para no salir de allí. Porque siempre vas a culpar a la vida que te puso en esa situación, siempre vas a tener responsables que te mantienen allí, siempre te vas a regodear en la pregunta del por qué a mí. Y cuando uno se mantiene allí,
nunca va a responder esa respuesta. Entonces, lo importante es cambiar esa pregunta y empezarla a transitar de otra forma. Y en vez de preguntarte por qué a mí, empezar a preguntarte para qué me ocurre esto a mí. Porque la vida siempre nos quiere mostrar algo, Marvel. A todos, mira, nosotros como familia hemos transitado en estos últimos años pérdidas muy importantes, inesperadas, bueno, como muchas otras personas, ¿no? Siempre ocurren cosas. Y tenemos dos opciones: mantenerte allí por muchísimo tiempo o transitar el dolor, permitirte el duelo de la pérdida, cualquiera que sea, y seguir avanzando con la mejor actitud posible ante la vida. Porque si uno no ve lo que le ocurre con la intención de aprender algo de ello, no evolucionas y no vives plenamente, a pesar de lo doloroso que pudo haber sido. No ves posibilidades. Entonces la invitación que yo hago siempre es eso, a ver lo que te ocurre con otros ojos, a entender que la adversidad es un juicio que está en nosotros y que no quiere decir que las cosas tienen que ser perfectas, sino que hay que verlas con un poquito, yo digo, poniendo un poquito el corazón sobre la mesa, sacándolo del pecho, poniéndolo sobre la mesa y entender que bueno, ok, eso nos pasó, pues, y bueno, y darnos el tiempo, como tú mencionabas, de vivir el duelo, de llorarlo, porque a veces no nos permitimos transitar las emociones. Entonces entender que tenemos que llorar las pérdidas, tenemos que entender qué es lo que está pasando en nosotros, tenemos que entender qué es en esa circunstancia lo que no nos permite considerar otras opciones. Por ejemplo, en mi caso, que yo me metía y empecinada en querer parir un hijo a pesar de mí misma, de que mi ser biológico pues no estaba apto para ello, y entender por qué yo estoy tan centrada en eso y no puedo considerar la adopción, por ejemplo. Entonces, todos tenemos que tener ese momento de reflexivo profundo, de bajar al sótano de la casa, digámoslo de esa forma, y ver qué es lo que nos está impidiendo avanzar, para salir de esa victimización y empezar a convertirnos en protagonistas de nuestra vida, empezar a convertirnos en artífices de esos milagros. Yo no tendría a mi hijo hoy si yo no me hubiese atrevido a cambiar, si yo no me hubiese atrevido a aceptar mi realidad, esa que la vida me puso y que yo no la pedí. Si no me hubiese atrevido, sobre todo, algo que nos cuesta mucho, y es perdonarnos. Yo me castigaba muchísimo porque yo no podía embarazarme. Ahora, la gran pregunta ¿es que acaso yo tenía el control de eso? Pues no. Entonces, el perdonarme porque yo no podía embarazarme, el perdonarme porque yo no decidí eso para mí, me permitió avanzar, me permitió quererme un poco más, me permitió aceptarme con esa imperfección que yo decía que era mi imperfección, me permitió escucharme y tratarme de manera más compasiva, porque es que cuando uno no se perdona y tiene la rabia dentro, porque no salen las cosas como uno espera, nos tratamos muy mal como mujeres. Entonces, yo creo que tenemos que tratarnos mucho mejor, ser más compasivas con nosotras mismas, cuando sobre todo no podemos cumplir con lo que se espera de nosotras, y tratar de cumplir con lo que nosotras esperamos de nosotras mismas. Ese punto que tocas de la autocompasión es súper, súper importante. Este es algo que yo he aprendido hace muy poco, y la manera en la que me lo explicaron a mí realmente como que resonó bastante, ¿no? Porque, como tú dices, somos unos críticos impresionantes de nosotros mismos, y la mejor manera de identificar cómo nos maltratamos a nosotras mismas es ver cómo nos hablamos, ¿no? Cómo nos criticamos, y ponernos, hacer como jugar el papel de, ok, ¿qué pasaría si yo le digo esto mismo que me estoy diciendo a mí misma a una amiga? Jamás, de los jamases, tú le vas a hablar de esa manera a una amiga. Nunca, nunca. Entonces, eso de la autocompasión es súper, súper importante. Y creo que ayuda mucho a sanar, como tú lo dices. Sí, totalmente, porque
no solamente que no le hablaríamos así a nuestra mejor amiga, pero es que estamos tan centradas en lograr tantas cosas en la vida, Maybelline, que nos olvidamos de nuestro derecho a ser felices, a soltar la exigencia, a soltar los juicios hacia nosotras, porque no es que los otros esperan también que hagamos una cosa u otra, es que nosotros nos exigimos demasiado. Entonces yo creo que cortar con esa cadena de exigencias es súper importante y es una decisión que está en nosotros. Eso no quiere decir que no vayamos a cumplir, digamos, nuestras responsabilidades en casa, como mujeres, como mamá, como esposas, como profesionales. Eso no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que desde la autocompasión, desde el amor propio, vamos a decidir realmente lo que queremos hacer y dónde queremos estar. Vamos a ser mucho más intuitivas. A veces eso se ve como una cualidad blanda, pero es nuestro gran superpoder como mujeres, la intuición. Y a veces la callamos porque la intuición nos dice la verdad. Y muchas veces nos habla de la verdad que no queremos escuchar. Entonces, escucharnos es de valientes. Porque muchas veces va a implicar seguir un camino muy distinto al que estamos transitando en este momento. Pero yo te aseguro, Maybelline, y lo digo con propiedades de lo que yo viví, que ese nuevo camino va a ser realmente el que te va a hacer feliz. Y en la medida en que nosotras como mujeres nos sintamos plenas, satisfechas, desde la escucha, vamos a poder generar cosas maravillosas a nuestro alrededor. Vamos a tener muchas más cosas amorosas que entregar. O sea, yo siento que al final todo redunda en la amorosidad hacia nosotras mismas. Si no nos cuidamos nosotras, si no nos escuchamos nosotras, si no atendemos nuestras necesidades nosotras, nadie lo va a hacer por nosotras. Yo siempre hago una pregunta a las mujeres que me han permitido interactuar con ellas. Cuando yo cuento mi historia y cuando cuento mi experiencia, es ¿cuándo fue la última vez que tú te preguntaste qué necesitas? Y la respuesta, el feedback en general, digamos masivamente, es un silencio reflexivo profundo. Porque por lo general esa respuesta tiene que ver con necesito, no sé, algo material, necesito, como me preguntaban a mí, parir un hijo, necesito casarme, necesitas muchas cosas que están fuera de ti y fuera de tu control. La gran respuesta tiene que ser con qué necesitas tú desde tu sentir, desde esa autocompasión y desde esa escucha. Y esas nunca nos las hacemos, o muy pocas veces no las hacemos. Y esa es la gran pregunta que hay que hacerse. Y con los oídos, con los oídos bien abiertos para escucharnos, bajándole la voz a todas las voces de alrededor y elevando la voz nuestra, porque por lo general no nos respondemos. Wow, es realmente súper poderoso eso, ¿no? Es verdad, nunca nos preguntamos qué necesito. Y yo creo que como mujeres hemos crecido en esta sociedad donde todo hay que atenderlo y después, si queda tiempo, nosotras, y obviamente nunca queda tiempo. Entonces, realmente nunca nos sentamos a ver qué necesito yo. Pero como tú dices, no en el plano material, ¿no? Necesito, qué sé yo, una cartera nueva, necesito zapatos. No. En el qué necesito yo emocionalmente para sentirme satisfecha conmigo misma. Mira, yo siempre digo que yo tengo placeres culposos. Yo creo que nosotras como mujeres tenemos que buscar esos espacios. Mira, y eso es desde... yo me da risa porque en las actividades a veces hacemos esas dinámicas. Yo le digo, un placer culposo. Entonces de repente tú oyes a alguien que dice, un día completo sin marido y sin hijos. O un ratico para mí. Y es eso, fíjate que todo redunda en
la paz que necesitas, un espacio para ti, para escucharte, para estar contigo, para consentirte, simplemente para estar contigo, para estar en lo que te interese a ti realmente, más allá de lo que hay alrededor. Y eso se llama egoísmo sano. Una vez leí a un autor, que ahorita no recuerdo el nombre, pero al amor propio lo llamaba egoísmo sano, y es eso que tú mencionas, Maybelline, es cuando nos ponemos de primer lugar. Y por lo general, digamos, estamos acostumbrados o tenemos la creencia de que ponerte en primer lugar es el acto de egoísmo más grande del mundo. Y la verdad es que tiene que serlo. Tiene que serlo, y no con esa connotación negativa de egoísmo, sino desde la connotación negativa, desde que si tú no estás en primer lugar en tu vida y no te das el amor que necesitas, te das la paz que necesitas, la conexión contigo misma que necesitas, no vas a poder entregarle mucho más a los que te rodean. Entonces, si tú estás bien, realmente la ecuación es, tú estás bien, todo va a estar bien. O tú estás bien y vas a poder manejar cualquier cosa que la vida te presente de una manera diferente. Si tú estás constantemente conectada contigo, con tus pensamientos, con lo que sientes, con lo que quieres, vas a poder manejar cualquier situación de una manera distinta, vas a poder manejar las relaciones con tus hijos de una manera diferente. No te vas a tomar las cosas tan personal, vas a poder dar siempre un punto más a cualquier cosa que hagas. Pero si tú no estás conectada contigo misma, vas a estar siempre respondiendo a lo que otros esperan de ti. Y eso es agotador. Es agotador y es imposible poder cumplir con las expectativas. Y si estamos conscientes de eso, nos vamos a dar cuenta que esa es la fuente de nuestras frustraciones. Entonces la invitación, al ser artífice de tus propios milagros de vida, es desde la conexión profunda con tu ser como mujer, desde la escucha activa de tu intuición, desde la amorosidad hacia ti. Entonces, con esa energía vas a tener otra actitud para afrontar las cosas, para vivir la vida. Y eso es maravilloso, porque vas a salir de esa posición de víctima, porque vas a aceptar los hechos, no te vas a obsesionar con que las cosas ocurran de una forma, y vas a ver, digamos, cada circunstancia, luego de haber transitado la emoción que lo requiera, vas a ver las circunstancias como una oportunidad para vivir de otra forma, para aprender algunas cosas que la vida te quiere mostrar, para abrir tu campo de posibilidades ante la vida, para considerarlas y seguir por otros caminos. Yo una de las cosas maravillosas que he aprendido con todo este proceso con mi hijo es a ser una exploradora permanente, porque mi hijo es producto de esa exploración. Mira, yo recuerdo que cuando a mí me decían, ¿y por qué no adoptas un bebé? Mira, Maybelline, yo era capaz, de brincarle encima, de ahorcarle, de decirle, claro. Y yo respondía, pero claro, tú lo dices porque tú tienes 3 hijos biológicos y para ti es muy fácil. Entonces empecé a escuchar lo que yo decía. Yo digo, wow, pero, cónchale, uno no, o sea, la verdad es que ¿qué quiere decir ser mamá? Y empecé a hacer, y empezamos a hacernos preguntas, Maybelline, que por lo general los padres no se hacen. Los padres que tienen facilidad para ser padres no se las hacen. Y es, ¿para qué quieres ser padre? ¿Tú te la hiciste alguna vez esa pregunta? No creo que creo que nunca me la hice. Nosotros no las tuvimos que hacer, Maybelline, porque nos empezamos a centrar mucho en yo quiero la barriga, yo quiero parir un hijo, yo quiero mi barriga, yo quiero embarazarme. Cuando nos preguntamos, ¿pero para qué nosotros queremos ser papás? La respuesta inmediata fue, oye, para tener una familia, para tener la oportunidad de darle todo este amor contenido a un ser y que ese ser nos permita, no, con su amor también crecer con él y vivir una vida distinta, aprendiendo juntos, viviendo muchas cosas juntos.
Y allí, Maybelline, fue como un quiebre en el que yo dije, pero yo no necesito parirlo. Pero imagínate, en ese momento además, cuando yo doy y cuento esto, la gente me ve como un poco rara, pero yo creo que es un muy buen ejemplo. Nosotros tenemos un perro, un cachorro, bueno, ya tiene 10 años, pero quienes son amantes de los animales adoptan a los animales como sus hijos. Y uno es capaz de sentir un amor por un animalito como si fuera tu propio hijo. Entonces yo decía, wow, si nosotros somos capaces de sentir este amor por un animalito, qué horror pensar que la adopción no es una opción para nosotros. Y Maybelline fue otro quiebre en nuestra vida porque dijimos, lo que nosotros queremos es dar amor y recibir amor, eso es lo único. Y así fue como decidimos adoptar un bebé, porque dijimos, ser padre de verdad es darle amor a un hijo, punto. Y la verdad es que a nosotros pues jamás se nos pasa por la mente que nuestro hijo es adoptado, es nuestro hijo y punto. Alguien una vez me preguntó, recuerdo que fue cuando presenté mi libro aquí en Caracas, un señor se me acercó en el Buscón, en Trasnocho Cultural, y me dice, ¿tú eres la escritora del libro? Yo, ay, sí, señor. ¿Tú me puedes explicar cómo tú puedes amar tanto a un ser que no tuviste tú en tu vientre? Al principio esa pregunta me generó mucha rabia porque me pareció muy impertinente, ¿no? Pero después lo vi un poquito compasivamente y le dije, señor, ¿usted tiene hijos? No, entonces no lo va a poder entender jamás. Es verdad, no. Yo creo que es lo mismo como, por ejemplo, yo lo veo con mi sobrina, ¿no? Mi hermana tuvo la baby, ella pasó también por su proceso de varias pérdidas, y cuando tuvo la bebé está en Chile. O sea, yo a la bebé no la he visto y la amo con locura y pasión. O sea, cada vez que me manda una foto de esa criatura es como que la quiero agarrar y la quiero besar y la quiero darle todo lo que tengo para ella, ¿me entiendes? Y no es ni mía. O sea, el amor es así, no se explica. El amor nace y ya está, ya lo entregas y no importa para quién. Es algo que no se puede explicar. Es amor y es amor. Amor, mira, Maybelline, tú sabes que cada vez que me preguntan, ¿y cómo? Porque además sobre la adopción tampoco se habla. Eso es un tabú, hay una cantidad de oscuridad alrededor de eso. Por eso yo también mi intención, Maybelline, con mis redes y mis conversatorios y mis conferencias es dar luz a estos temas. Porque en la medida que uno le da luz, le pone luz, le quita dramas, le quita tabúes y empiezan a salir de la oscuridad también todas estas personas que se han mantenido como ocultas, que tienen tantas dudas y que han experimentado esto y que quieren hacerlo pero no se atreven. Yo recuerdo que la gente me decía, pero tú escogiste a tu bebé. Muy poca gente conoce cómo es el proceso. Y la verdad es que eso es una cita ciega, Maybelline. Aquí en Venezuela, al menos, cuando uno va a una oficina de adopción y dice quiero adoptar un bebé, bueno, además de entregar una serie de trámites, una carta de exposición de motivos y te hacen una serie de exámenes, etcétera, te presentan, cuando se da la oportunidad, cuando surge, te presentan un caso, porque no todos los niños pueden ser adoptados, porque no a todos los niños que están en las casas hogares, los papás autorizan para adoptarlos, los papás y los familiares, ¿no? Entonces, cuando finalmente hay algún niño que puede ser adoptado, te presentan el caso, pero ni fotos te muestran. Y tú decides si optas por esa adopción a ciegas. Y luego que a ti te hacen la entrevista, el juez que lleva el caso y te dice, muy bien, ustedes son los padres de este bebé, es cuando finalmente lo conoces. Es decir, es amor puro. O sea, es que uno nada más, mira, Maybelline, nosotros simplemente con tener la certeza de que estaba nuestro hijo esperando por nosotros, allí de 10 meses, que esa era la gran posibilidad.
sin haberlo conocido, pero sabiendo que estaba allí y que era posible que nosotros fuéramos sus padres y fuera nuestro hijo, el amor surge inexplicablemente. O sea, es una cosa que es inexplicable. Yo te lo digo, yo me emociono porque... Ay, sí, se me puso la piel de gallina. Porque ahí es donde uno se da cuenta, Maybelline, y es el mensaje que yo también quiero transmitir, de cuántas cosas uno pierde en la vida por vivir, por no atreverse, por no seguir tu corazón, por no seguir tu instinto, por no seguir esa voz que te dice, dale, no importa cómo va a resultar, pero dale. Por eso es que yo invito a la gente a atreverse a vivir de acuerdo a lo que dice tu corazón. No importa que no tengas la certeza de cómo va a resultar eso. Cuando nosotros decidimos adoptar, no sabíamos cómo era el asunto. A mi alrededor no había nadie que hubiese hecho eso antes. No teníamos ni idea de cómo arrancar, pero dijimos, vamos a darle. Y uno tiene que vivir así, Maybelline, atreviéndose. Más bien hay que tenerle miedo, a pesar del miedo, porque eso no quiere decir que uno no tenga el miedo allí. Lo que pasa es que el miedo o lo tienes de frente que te está ahorcando y te dice no te mueves y te paraliza, o lo tienes al lado y le dices, bueno, mira, yo sé que tú tienes muy buenas intenciones conmigo porque tú como miedo lo que buscas es protegerme. Pero ¿sabes qué? Quédate aquí tranquilito, acompáñame, pero yo voy para adelante. Yo no me voy a paralizar y a pesar del miedo yo voy a ir un pasito a la vez. Y esas son las decisiones más importantes de la vida, las que uno toma con el miedo al lado. Porque ese es el camino que te va a llevar a esa plenitud y a esa felicidad y a decir, wow, lo logré, oye, qué bien que me atreví, ¿sabes? Esas son las cosas que al final uno dice, menos mal que lo hice. Y esas son las cosas, si uno no se atreve, que al final uno dice, ¿por qué no lo hice? Porque además internamente sabemos lo que tenemos que hacer, por eso es que a veces nos da tanto miedo escuchar a nuestra intuición y tenemos que escucharla, especialmente nosotras las mujeres. Tenemos que honrar ese superpoder que nosotras tenemos. No, y yo creo que es eso de volver, es como que todo está conectado entre sí, ¿no? Y es esa perfección como mujer que siempre estamos buscando, es algo muy cultural que nuestras familias nos han, como que nos han inculcado, ¿no? Que tenemos que seguir este patrón y aunque tú adentro te estés muriendo y sabes que eso no es lo tuyo, tú terminas complaciendo a la mamá, complaciendo al papá, complaciendo a la abuelita, porque ese fue como que lo que ellos siempre quisieron para ti. Entonces, creo que es bien importante hacerlo con mucho amor y desde el amor, porque no es llevar la contraria por llevar la contraria, no. Es como tú dices, escuchar tu corazón y escuchar esa intuición. ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿Por qué te está diciendo eso? ¿Realmente vale la pena vivir una vida en la preguntadera de pero ¿y si hubiese hecho esto? ¿Qué hubiese pasado? ¿No? Es súper, súper importante hacerte esas preguntas, pero desde el amor y desde la reflexión, ¿no? Sí, y honrando, fíjate que tú dices algo muy importante. Esto no es ser rebelde contra el mundo, aunque aunque es un acto de rebeldía contra patrones y contra creencias que nos limitan. Pero debemos hacerlo desde la convicción y desde el genuino derecho que cada uno de nosotros tiene de mantener aquellas cosas que nos permitan evolucionar, digamos que traemos de eso que tú dices, de casa, de nuestros aprendizajes, de lo que nos inculcaron, de lo que vivimos, de lo que es parte de nuestra cultura. Pero también desde la conciencia que hay mucho que podemos y debemos soltar para poder seguir avanzando. Y cuando nosotros soltamos, no es desde la rabia, es desde la honra y es desde la gratitud, porque eso nos permitió ser quien somos, pero no nos va a permitir ser quienes queremos ser, ¿sí? Entonces, desde esa conciencia,
honramos y soltamos, y desde esa conciencia nos atrevemos, escuchándonos y en conexión profunda con nuestro ser, continuar el camino, buscando nuestras vías, nuestras maneras, nuestro sistema, nuestros nuevos patrones. Y aquí a mí me gusta mucho compartir desde donde yo vivo, que es desde el estoy siendo. Fíjate, no es lo mismo decir yo soy así que yo estoy siendo así. Cuando yo digo yo soy así, me atornillo a eso que aprendí y que, bueno, fui en un momento. Pero cuando yo digo estoy siendo, me estoy permitiendo construirme todos los días. Y eso es maravilloso. Porque cada día es una oportunidad para reflexionar sobre el camino que estoy viviendo, sobre la emocionalidad desde donde lo estoy transitando, sobre los pensamientos que me acompañan a construir eso. Porque además lo que yo pienso finalmente se traduce en acción. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que pensamos y nos decimos a nosotros mismos, o con lo que pensamos de los demás y le decimos a los demás. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Realmente es muy, muy importante, ¿no? Identificar esas creencias que nos limitan y como tú dices, ¿no? Estoy siendo. Darnos la oportunidad de ser, de experimentar, pero también de crecer. Porque es verdad, cuando tú dices yo soy así, no le estás dando lugar a crecer. Y es muy, muy importante crecer como persona, crecer a nivel emocional, porque es también un crecimiento, ¿no? No sé, es súper, súper importante. Sobre todo cuando estás en este proceso de que tú pasaste, ¿no? De buscar ese embarazo, el embarazo positivo, pero después termina en una pérdida. Son momentos muy oscuros, muy, muy oscuros. Y realmente tienes que permitirte ser y estar. Así que me parece súper, súper, súper importante. Ahora, Rita, hemos cubierto muchas cosas, ¿no? Y quiero ser respetuosa de tu tiempo. Y como última pregunta, antes de cerrar, quisiera que le dieras un consejo a esas parejas que están en este momento atravesando lo que tú atravesaste hace años. ¿Qué consejo le darías sabiendo por lo que están atravesando, sabiendo lo fuerte que es, pero sabiendo también lo que les puede esperar en el futuro? Bueno, yo me encantaría, más que aconsejarles, porque yo siento que cada quien vive un proceso diferente, independientemente que sea, digamos, coincidamos en la historia de esa búsqueda desesperada por ser padres, pero son procesos individuales, de parejas, familiares, que digamos cada uno vive de una forma diferente, ¿no? Y más bien quisiera darles mi mirada sobre lo que yo aprendí y que espero que pueda servirles. Lo primero es que entre ellos dos, que tanto uno como el otro entienda que se trata de una situación que les compete a los dos, ¿no? Tanto como buscar hijos. Independientemente de cuál de los dos sea el origen del problema, es un tema que les compete a los dos. Y desde allí tienen que conversar muchísimo, conversar de cosas que nunca se imaginaron que debían conversar escuchándose de corazón, tratando de comprender lo que está transitando el otro. Porque en momentos como estos, donde cada uno vive una emocionalidad tan profunda, por lo general o es rabia o es una tristeza muy profunda, es muy difícil explicar lo que nos ocurre. Entonces es muy importante estar para el otro.
estar desde el amor, estar desde realmente la comprensión, aunque no entendamos muy bien qué le está ocurriendo al otro o aunque el otro no nos puede explicar bien qué es lo que les ocurre. Pero es escuchar entre líneas, escuchar nuestros gestos, estar allí para el otro y conversar, atreverse a abrir el corazón, atreverse a desnudarse de verdad, sin juicios, sin miedo a mostrarnos, porque yo recuerdo que a mí me daba mucha vergüenza hablar de esto con mi esposo, porque yo me sentía que yo estaba haciendo, que no estaba siendo la mujer que él esperaba que yo fuese. Y eso era algo que estaba en mi pensamiento. Cuando yo lo hablé con él, se rompió todo ese paradigma, porque entendí que lo que él tenía en la mente era una cosa muy distinta a lo que yo me imaginaba. Y desde ahí la relación mejoró muchísimo, porque uno a veces supone muchas cosas. Entonces, digamos que ese es mi primera mirada, mi primer consejo. No supongan entre ustedes, escúchense, conversen y estén para el otro sin esperar nada a cambio, digamos, sin mayor expectativa que acompañarse en este proceso tan difícil. Luego, entender, como tú decías al principio, Maybelline, que esto también es un tema que sobrepasa las cuatro paredes, ¿no? Y que a veces es mucho más fácil lidiar solo con nuestro dolor que con el dolor de nuestros padres, por ejemplo, de vernos angustiados, o de nuestros abuelos, o de nuestros tíos, hermanos, etcétera. Entonces, atrevernos también a hablar con nuestra familia de lo que nos está pasando, de lo que estamos transitando. No centrar las conversaciones en no puedo tener hijos y estoy en trámites médicos, sino centrar nuestras conversaciones en abrir nuestro corazón, en tratar de que el otro perciba lo que estamos sintiendo, en decirle, en hacer peticiones. A veces las cosas se resolverían tan fácilmente como hacer una petición de no me preguntes mucho, pero está ahí quédate aquí conmigo abrazándome, punto. Vamos a hacerle peticiones a nuestros familiares de no hablar del tema o hablarlo de otra forma o que los escuchen o permitirles ese espacio de compartir el sentir, porque es muy importante estar y sentirse como pareja que está transitando estos temas de fertilidad en un espacio protegido. La única manera de estar en un espacio protegido es construirlo y eso es involucrando a la gente que uno más quiere, a pesar de que uno se angustie por el dolor que ellos puedan sentir. Hay que estar en las buenas y en las malas, y estar en el dolor es muy importante porque sentirnos vulnerables es el regalo más grande que el universo nos ha podido dar. No es un signo de debilidad, al contrario, el mostrarnos en nuestra vulnerabilidad nos permite conectarnos de otra manera con los seres que nos acompañan. Desde el amor, desde la escucha. Entonces eso es muy, muy importante también. Y luego, lo que hemos mencionado durante toda nuestra conversación, sobre todo para la mujer, bájenle el volumen a las expectativas de otros, con respecto a la maternidad, con respecto a lo que significa ocupar un rol como mujer dentro de nuestro entorno. Escúchense y decidan en función de lo que el corazón de ustedes les dicte, qué es lo que necesitan realmente para ser felices, para sentirse plenas. Y escuchen la respuesta. O sea, no solamente hagan la pregunta, sino abran el canal de feedback y escuchen realmente lo que les dice su ser, sobre todo en esos momentos de tanta vulnerabilidad, porque ahí van a encontrar las respuestas que necesitan para continuar, para vivir de manera distinta, para entender qué es lo que la vida les quiere mostrar en un momento tan difícil como ese. Entonces, bueno, esa es mi invitación, atreverse a tomar decisiones distintas, a ir por caminos diferentes, a pesar del miedo. Tengan el miedo de amigo, pero sigan, continúen y atrévanse a vivir de manera distinta y hacer lo que realmente les haga feliz. Rita, a todos nuestros entrevistados les hacemos 2 preguntas que tienen que ver no necesariamente con el tema, sino más bien con tu vida. La primera es, ¿tienes algún ritual o rutina relacionada con la salud y cuál es? Bueno, yo tengo como ritual relacionado con mi salud comer
muy rico y muy sano. Me encanta comer, me encanta, y para mí eso es el regalo de amor propio más grande del mundo. Entonces yo cada cosa trato de comer muy sano, no hago dietas, pero muy variado. Me encanta cocinar, entonces siempre estoy buscando nuevos platos muy sencillos, pero muy ricos. Busco mucho mis sabores de la infancia. Yo soy familia italiana, entonces hasta, como dice mi esposo, hasta un sándwich yo me lo pienso, me lo imagino y lo plasmo. O sea, de verdad que eso es un ritual para mí de salud. Comer rico, o sea, que eso me llene, que disfrute eso. Y luego hago yoga. Hago yoga y eso pues hace un espacio de conexión conmigo misma, de tranquilidad, bueno, porque además comprendo perfectamente que la respiración es nuestro cable a tierra. Es lo que nos hace entender que estamos viviendo hoy, no mañana ni ayer, sino que estamos viviendo hoy. Cuando respiramos nos conectamos profundamente con el hoy. La segunda pregunta es, si pudiese recomendarnos cambiar algo en nuestro día a día para lograr acercarnos a una vida más holística y a tono con la naturaleza, ¿qué sería? Permitirse contemplar, permitirse vivir siempre con asombro. La naturaleza, y lo digo desde mi conexión con la naturaleza es la fuente de milagros más maravillosos que hay. Y con solo permitirse en cualquier momento, cuando uno está en el carro, cuando uno se asoma a la ventana, cuando te despiertas, yo lo primero que hago cuando me despierto es ir a mi balcón y ver la montaña. Esto es una fuente inagotable de energía maravillosa. Yo creo que eso sería lo que recomendaría, el permitirte contemplar más tu alrededor y darte cuenta de las maravillas que tienes a tu alrededor, que te regala la naturaleza de la vida. Me encanta. Realmente a veces es algo, no sé si te ha pasado, que a veces uno va y dice, ¡ah! No sabía que eso estaba ahí, porque es como que vivimos a veces en piloto automático. Entonces me encanta eso de contemplar, porque nos saca de ese piloto automático en el que parece que vivimos constantemente. Así es. Rita, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales por si alguien quiere conectarse contigo? Bueno, me pueden encontrar en Instagram en @elvalordesperar. Y bueno, por mi correo electrónico rita.principe@gmail.com, por mi Facebook también, bueno, estoy trabajando en mi fanpage, pero bueno, y también, pero básicamente por el Instagram, que es el valor de esperar, que es el que tengo, que es mi plataforma más activa, donde estoy allí siempre compartiendo experiencias, reflexiones, actividades, y interactúo con una comunidad además maravillosa, que es súper activa también. Entonces por allí me pueden ubicar. Rita, muchísimas gracias. Ha sido un placer realmente tener esta conversación contigo. Literalmente me sentí como en un café con una gran amiga. Ay, qué bella, Mayri. Yo también te agradezco muchísimo, me sentí muy cómoda, disfruté mucho la conversación. Gracias por escucharme, gracias por abrirme también este espacio tan tuyo para conectarme con otras mujeres. Yo encantada de la vida de haber tenido esta conversación, y bueno, y en futuras oportunidades también estoy a tu completa disposición. Por supuesto, muchísimas gracias, un beso enorme. Ay, un beso, Maybelline, de verdad, encantadísima además de conocerte. Que estés muy, muy, muy bien. Y estamos en contacto. Yo espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo. Rita realmente es una mujer excepcional. Es como una de esas amigas a las que tú siempre recurres para un buen consejo, ¿no? Espero te sea de provecho. Y si conoces a alguien que puede beneficiarse al escuchar este episodio, por favor compártelo, porque Rita comparte pero consejos de oro que yo sé le van a hacer muy bien a más de una mujer. Te recuerdo que voy a dejar las notas del episodio en naturalmentemamá.com/075. Ahí vas a poder encontrar los enlaces directos a Instagram y al email de Rita, también a su Facebook y también a su libro El valor de esperar, cuando buscar bebés no es una ecuación matemática.
porque realmente no hay mejor manera de apoyar a un autor que comprando sus libros, compartiendo su trabajo. Realmente es lo que les ayuda a ellos a llegar a más y más personas. Muchísimas gracias por dejarme ser parte de tu día. Hasta la próxima.